Bueno, ahora sí, hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron puntuales. Les recordamos mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas para poder evitar la interferencia, y todas sus consultas y comentarios los pueden hacer por el chatbox para poder revisarlos y asegurarnos de contestarlos al final de la sesión. El día de hoy vamos a tener un webinar con nuestra empresa miembro Sumac. El ponente va a ser Dante García, que ya está presentando su pantalla, así que Dante, te dejo a ti que empieces el webinar del día de hoy. Buenos días, Maite, muchas gracias a todos. Efectivamente, la presentación de hoy va a ser el comisionamiento. Creo que ya podemos empezar. Bueno, primero me gustaría explicar un poco de la empresa Sumac. Sumac nació en Estados Unidos en el 2008, como una empresa de arquitectura, de ingeniería, de remodelaciones, y a través del tiempo ha ido creciendo bastante. Ahora contamos con oficinas en Latinoamérica, contamos con oficinas en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Chile, Argentina, en México y también en España. En el Perú llegamos en el año 2012 con proyectos de sustentabilidad y de certificaciones. Eh, Contamos con proyectos en estos países que representan 80 ciudades. Por ejemplo, en el Perú tenemos proyectos en Lima, en Ica, en Arequipa, en Trujillo, en diversas ciudades. Igual, a través de todos los demás países, no solo se concentran en una ciudad, sino estamos muy a la realidad de cada una de las ciudades dentro de los países. La cantidad de proyectos suman más de 520 y el área de proyectos son 8 millones de metros cuadrados de experiencia en todos los proyectos que hemos venido trabajando a través de los años. Dentro de nuestros servicios se encuentra el de arquitectura e ingeniería. Por ejemplo, tenemos un proyecto en el área de arquitectura para el rubro de aeropuertos, igual en oficinas. En dirección de proyectos también contamos con el servicio de dirección de proyectos en el área de sustentabilidad y eficiencia energética. De hecho, es el área en donde se ha enfocado en la región de Sudamérica, en Perú. Contamos con diversos servicios que muchos de ustedes seguro conocen, la certificación LEED, certificación EDGE, certificación WELL, el bono Mi Vivienda y muchos más, ¿no? Que nosotros hemos venido trabajando a través de todos estos años, específicamente en Perú. Pero también contamos con otros servicios como es inversión y desarrollo inmobiliario y el desarrollo de proyectos de energía solar. Voy a estar a cargo de esta presentación. Soy egresado de la UNI, estudié ingeniería mecatrónica, cuento con varios años de experiencia en eficiencia energética, en auditoría, en certificación LEED. Cuento con una certificación, de hecho dos certificaciones de ASRAE, son una de las más importantes, la ASRAE en comisionamiento y el ASRAE en simulación energética de edificios. Ambas inciden o tratan de dar a conocer la experiencia de los profesionales en estas áreas, y el comisionamiento y la simulación energética de edificios, ambas son utilizadas dentro del proceso de sustentabilidad, por ejemplo en certificaciones como LEED. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el comisionamiento. Bueno, el comisionamiento es un servicio que comienza desde la parte de prediseño hasta las operaciones de un edificio, y se puede dividir en varias etapas que las vamos a ver a continuación, ¿no? Pero primero me gustaría explicar cuáles son los beneficios del comisionamiento. El primero de ellos es un beneficio en ahorros económicos. ¿Por qué? Porque al realizarse este servicio durante las operaciones, se va a lograr una mayor eficiencia en el uso de los sistemas de los edificios, menor consumo en iluminación, en aire acondicionado, en los proyectos que cuenten con calefacción, o unas mejoras en las operaciones que también pueden repercutir en un menor
consumo de energía y por ende un ahorro económico. Por ejemplo, un mejor uso de los sistemas de iluminación, de los controles que pueden ayudar a reducir el consumo de energía. Y por otro lado, una mejora en las operaciones y en los mantenimientos. Al tener un sistema o unas operaciones en donde se ha seguido el proceso de comisionamiento, van a disminuir la cantidad de fallas y los mantenimientos van a ser lo más precisos, lo más acordes de acuerdo a la necesidad de cada uno de los sistemas del edificio, y por ende, por ahí también se van a lograr ahorros económicos por las mismas operaciones. Un segundo beneficio es el uso eficiente de los recursos. Ya al hablar de un menor uso de energía, también influye o significa que va a haber un menor uso de los recursos. Por otro lado, va a haber un menor impacto, por ejemplo, en la generación de energía eléctrica, va a haber menor emisiones de CO2. En la optimización de tiempos del proyecto, otro de los beneficios del comisionamiento es como es un proceso durante toda la etapa de diseño, de construcción y operaciones, se mantiene un registro de cuáles han sido los cambios, cuáles son las intenciones del propietario, cuáles han sido las bases del diseño, cómo se está instalando, lo que permite tener a detalle del conocimiento y de las necesidades del cliente, los cuales evitan tener que hacer cambios a último momento, por ejemplo, que puedan significar un retraso en los tiempos. Por eso el comisionamiento ayuda a optimizar esos tiempos del proyecto, a estar siempre velando por la necesidad del cliente final y que se cumplan los criterios para el diseño, la instalación y la puesta en marcha y las operaciones de los edificios y los sistemas de los edificios. Y por otro punto, un beneficio importante es la sustentabilidad. El comisionamiento es, por ejemplo, un requisito obligatorio dentro de la certificación LEED, y es un requisito obligatorio porque gracias al comisionamiento se puede de alguna forma, bueno, validar que se están instalando los sistemas y están funcionando de acuerdo a los requerimientos del propietario y las bases del diseño y la intención, ¿no?, de sustentabilidad. Y ayuda en lograr puntaje en el proceso también de certificación de edificios sustentables como LEED. Ya habiendo hablado de los beneficios del comisionamiento, podemos definir qué es este servicio. El comisionamiento comienza en la etapa de prediseño, cuando el edificio ha sido concebido y cuando se tienen algunas metas iniciales. En esa etapa comienza el proceso de comisionamiento, ayudando a los propietarios en definir cuáles son sus estrategias en eficiencia de los sistemas de iluminación, de aire acondicionado. Ya en la etapa de diseño hay un segundo acompañamiento, que es verificar que cada uno de los especialistas que llegan a realizar los diseños de los proyectos cumplan con estos criterios preliminares, también realizando revisiones a los diseños. Después, en la etapa de construcción, se hace una revisión a cada uno de los planos de los sistemas del edificio, se hace revisión al dossier de calidad ya cuando está en el proceso de puesta en marcha, y también se acompaña durante las operaciones, que es un comisionamiento en las operaciones. Y entre la puesta en marcha y las operaciones se validan el entrenamiento hacia el personal de operaciones, de mantenimiento. Y como se ve, es un proceso que abarca tanto desde el prediseño hasta las operaciones, se enfoca bastante en los sistemas de los edificios y se enfoca en los criterios iniciales que debería alcanzar cada uno de estos sistemas. Bueno, ahora yendo un poco a detalle cómo es el flujo de trabajo en cada una de estas etapas. En el prediseño, como previamente indiqué, existen requisitos del propietario, requisitos en sustentabilidad, en sus sistemas. Estos requisitos se plasman en un documento que se llama el OPR, o Owner's Project Requirements,
En este documento se indican criterios que debería tener el edificio en cuanto a los sistemas eléctricos, los sistemas mecánicos, el sistema de iluminación, el sistema de control de iluminación, la envolvente del edificio, si es que se aplica algún tipo de certificación, también indicarlo. Y como agente de comisionamiento, en SUMAC lo que realizamos es verificar que esté en un documento plasmado cada uno de estos requisitos principales para los sistemas del edificio. En la etapa de diseño, los especialistas, el arquitecto, crean sus proyectos. Previamente a la creación de estos proyectos realizan unas bases de diseño o generalmente son unas estrategias que van a cumplir cada uno de estos sistemas. Como agente de comisionamiento, nosotros revisamos que estas estrategias y estos diseños cumplan con los criterios iniciales de sustentabilidad y criterios para los sistemas del edificio. También hacemos revisiones a los documentos de diseño, tanto en la etapa del 50% y del 95%. Estas dos revisiones son sumamente importantes, ya que nos permiten conocer y validar que se estén cumpliendo, por ejemplo, en edificios que requieren inyección de aire, extracción de aire, que cumplan los caudales, no solo que cumplan con tener inyección y extracción, sino también con los caudales y que estos caudales sean de acuerdo a un estándar internacional, que es el ASHRAE para criterios de ventilación. Asimismo se evalúan otros criterios mínimos de eficiencia energética, los controles de iluminación, los sensores que se requieren, y al hacer las revisiones en el 50% y en el 95% de los diseños, nos permite cuando se ya logre tener los documentos de diseño al 100%, evitar cualquier cambio a futuro, porque ya estos planos van a considerar criterios iniciales de eficiencia energética y de sustentabilidad. También en esta etapa de diseño no solo se revisan los documentos, sino se actualizan los requerimientos del propietario, el OPR. ¿Por qué? Porque puede existir algún cambio en las intenciones para el proyecto, por ejemplo, un nivel de certificación que se quiera cambiar de un nivel oro a un nivel gold, incrementar el nivel, o algún o, o un cambio de nivel a menos por temas de costos o diversos motivos. Por eso se actualiza también los requerimientos del propietario y se evalúan de todas maneras que los documentos de diseño cumplan con estos criterios. Y en la etapa de diseño también se desarrolla un plan de comisionamiento. ¿Qué es el plan de comisionamiento? Es el documento en donde se ponen en conciso cada una de las actividades principales del proceso de comisionamiento, los actores dentro del proyecto, actores que vienen a ser el propietario, los agentes de diseño, los contratistas, los subcontratistas, las personas de operaciones y mantenimiento, el agente de comisionamiento, y las actividades que deben realizar cada uno de estos actores y sus responsabilidades específicamente dentro del servicio de comisionamiento, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, en esta diapositiva podemos ver la matriz del proceso de comisionamiento en la fase de prediseño y diseño. Como indiqué primeramente, durante la etapa inicial del proyecto, en el prediseño se realizan los requerimientos del propietario, el Owner's Project Requirements. Para realizar este documento se necesita información primero del propietario, del agente de comisionamiento, de las personas de operaciones, de mantenimiento, de los usuarios finales y también del equipo de diseño. ¿Por qué es necesario poder tener información de cada uno de estos actores, de estas personas involucradas en el desarrollo del proyecto? Por sus necesidades, las necesidades de las personas de operaciones y mantenimiento y también sus conocimientos previos que tienen, sus lecciones aprendidas. Eso ayuda bastante a poder definir las estrategias principales del proyecto. Igual de los usuarios finales, entender cuáles son sus necesidades y poder plasmar estas necesidades en un documento. Y del equipo de diseño para conocer su expertise previa y de los sistemas que puede
que conoce, que ha trabajado y que sabe que funciona muy bien de acuerdo a cada una de las necesidades específicas que puede tener un proyecto en ubicación, en donde esté ubicado principalmente, o en otros criterios, por ejemplo, restricciones en cuanto a sistemas por temas de importación o de no tener disponibilidad. Toda esta información es importante para poder tener unos requerimientos del propietario que sean alcanzables, porque la intención en la siguiente fase de diseño es poder cumplir poder plasmar estos requerimientos y que se cumplan y se vean reflejados en los planos, ¿no? En los planos de diseño. En la etapa de diseño, como había indicado, se realiza un plan de comisionamiento. En el plan de comisionamiento se realiza el plan inicial. Había indicado ya la información de cada una de las personas involucradas, las responsabilidades y también principalmente del agente de comisionamiento, que dentro de su responsabilidad está acompañar en todo este proceso. Dentro del plan de comisionamiento se realizan diversas alcances iniciales o draft de cada uno de los requerimientos o de los sistemas que se van a evaluar, y también se realizan los manuales del sistema o un índice de los manuales del sistema, que ya es sabiendo cuáles son los sistemas que se están proponiendo en la etapa de diseño, realizar un índice de cuáles son estos sistemas, cuáles son un índice de los requerimientos para el entrenamiento de acuerdo a los sistemas. Durante la etapa de diseño, como se realizan evaluaciones en el 50%, en el 95%, estas observaciones se incluyen en un formato que es el formato de deficiencias o de mejoras potenciales, y en este formato es un registro. En este registro se va actualizando cuál ha sido la observación, en qué afecta dentro de los requerimientos del propietario. Por ejemplo, una observación puede afectar en la inyección, en la extracción o en la eficiencia de un sistema. Las personas responsables de poder levantar esta observación y la fecha en la cual ha sido observada y la fecha en la cual se hace el levantamiento de observaciones. Esto de modo ayuda bastante a poder tener un seguimiento no solo realizar las observaciones, sino tener el seguimiento para poder validar que al final sean estas levantadas. Se actualiza también los requerimientos del propietario, se revisan las bases del diseño, y en los documentos de diseño se hacen comentarios a estas revisiones de diseño, y finalmente se da un registro de resoluciones o de problemas resueltos, ¿no? Un registro de los problemas que han sido resueltos. Bueno, ya teniendo los diseños completos, habiendo estos sido revisados, validados, también en base a los diseños, haber ya previamente indicado un índice de cuáles son los sistemas que van a haber, requisitos para el funcionamiento de estos sistemas, entramos a la etapa de construcción, en donde la principal intención es primero revisar los documentos de construcción. Es decir, se revisan las fichas técnicas de los equipos, de los sistemas que se van a implementar en los edificios. Por ejemplo, en el sistema de iluminación se puede tener diversas propuestas de iluminación, y nosotros ayudamos en ver cuál de estas opciones es la más eficiente. En el tema de energía, igual en los sistemas de aire acondicionado, en esta etapa se puede tener diversos postores. Como Suma, igualmente podemos ayudar, damos nuestro input en cuanto a sistemas de eficiencia, y no solo de eficiencia, sino también hay otros criterios que se pueden evaluar, como es el deterioro de la capa de ozono debido a los refrigerantes que se utilizan en los sistemas de aire acondicionados. Otras evaluaciones también, aparte de la eficiencia, por ejemplo, la ventilación, la ayuda que podría dar un determinado equipo en una mejora de la calidad de aire. Si hay alguna actualización en los sistemas, se realizan las actualizaciones de las bases de diseño y de los requisitos del propietario, y también se realiza la validación de las instalaciones que se van dando en el edificio, que estos sean de acuerdo a lo que ha sido indicado en los diseños, y también de acuerdo a lo que ha sido finalmente
adjudicado en los equipos. Esto es durante la etapa de construcción, y en la etapa de la puesta en marcha se realiza se valida el correcto funcionamiento inicial de los sistemas del edificio. Para realizar la puesta en marcha, nosotros ya previamente sabemos cuáles son los sistemas del edificio y tenemos alcances específicos para el funcionamiento de cada uno de los sistemas. Por ejemplo, en el sistema de iluminación, en base al sistema de iluminación, por ejemplo, se puede contar con un control de iluminación, que son sensores, y un requisito específico que se apague dentro de 15 minutos, que no se detecta presencia. Eso está indicado en unos documentos, que son tanto en el manual de sistemas, como en las pruebas prefuncionales y pruebas funcionales de los sistemas, y se valida en la puesta en marcha que se esté cumpliendo. Mientras se realizan las pruebas, se valida que esté cumpliéndose con estos criterios, ¿no? Y así hay criterios no solo en los controles de iluminación, también en el funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado. Se verifica cuánto es el tiempo en que se demora llegar o cumplir el set point de consigna, o el set point del termostato, en cuánto tiempo se logra, y registrarlo todo esto. Igual se valida el funcionamiento de las bombas, si estos cuentan con un variador de frecuencia. Ha habido casos en que nosotros hemos ido a realizar las revisiones, y si bien las bombas cuentan con un variador de frecuencia ayudaría mucho en reducir el consumo de energía cuando hay una menor demanda. Pero ha habido casos en donde han sido instalados esos sistemas, pero no han sido configurados, y los motores funcionan siempre a su máxima capacidad, penalizando la eficiencia energética que ha sido indicada en los diseños, ¿no? Y para hacer estas revisiones nosotros nos basamos principalmente en las pruebas prefuncionales y funcionales, y cuando hay alguna observación se registra en unos documentos de registros de deficiencias o mejoras potenciales, para hacer un seguimiento y que estos sean levantados, porque al final quien llega a implementar son los contratistas, los subcontratistas, y con ellos validar que todos los sistemas estén correctamente instalados y operando como debería ser, de la forma más eficiente. Durante esta etapa de construcción y puesta en marcha, igualmente, para acompañar el proceso de comisionamiento, son diversos los documentos que se generan con diversas personas que son los responsables. Principalmente, los documentos que se realizan es el reporte de eficiencias. El agente de comisionamiento, nosotros como SUMAC hacemos estos reportes de eficiencias, que son entregados al propietario y al equipo de diseño para que ellos puedan validar que estas deficiencias existen, y los contratistas y los subcontratistas son los encargados de actualizar los sistemas, los equipos, el funcionamiento de los equipos, la configuración, para levantar las observaciones. Durante esta etapa de construcción, se genera en la etapa de diseño, cuando se termina la etapa de diseño, se genera un reporte del proceso de comisionamiento de diseño. Bueno, en la etapa de construcción, similarmente, ya al finalizar la construcción, al final se va a generar un documento que es un reporte del proceso de comisionamiento de la construcción. De hecho, el reporte va a incluir todos los documentos que se ven durante esta etapa de construcción, ¿no? Que es la actualización de los requerimientos del propietario. Si las bases de diseño han sido cambiadas, se actualizan, se actualiza el plan de comisionamiento. En esta etapa, como previamente había indicado, el agente de comisionamiento realiza las revisiones de los submittals o de las fichas técnicas, y estas observaciones son enviadas al equipo de diseño para que las apruebe, también con el propietario o el contratista. Se realizan revisiones a los planos de construcción. En algunos proyectos, por ejemplo, se tienen documentos de diseño, pero los contratistas actualizan esta información de acuerdo a los equipos
propios, ¿no? de un sistema específico, se realizan también esas revisiones, se realizan las pruebas. Las pruebas las realizan los contratistas, pero como agente de comisionamiento nosotros acompañamos y validamos que estas pruebas se realicen de acuerdo a los criterios de eficiencia energética, que se verifiquen no solo que los equipos funcionen, sino funcionen estos correctamente para que durante la etapa de funcionamiento del edificio evitar algún tipo de problema o de demora o de inconformidad. También en la etapa de construcción se realiza el plan de entrenamiento. Ya no solo en esta etapa tenemos qué sistemas se van a instalar, sino ya sabemos específicamente los equipos y de acuerdo a esto se realiza un plan de entrenamiento y para que este entrenamiento se cumpla en la etapa inicial de operaciones y de modo que las personas que van a operar el edificio van a estar a cargo del mantenimiento, sepan qué sistemas están instalados y tengan un entrenamiento por parte de las personas que han implementado estos sistemas, ¿no? También en esta etapa se realiza el manual de sistemas. Previamente, en la etapa de diseño, se indica cómo se va a hacer el manual de sistemas, un outline o un índice. En esta etapa ya se realiza el documento, no solo el índice, porque ya sabemos qué sistemas específicos van a haber en el edificio. Este manual es muy útil para las personas de operaciones y mantenimiento, por ejemplo. Hay casos en donde en edificios que están funcionando ya llevan algunos años de funcionamiento, ya hay algún problema en algún sistema y toca ver qué es lo que pasa, pero lo mejor sería tener un manual de sistemas en donde se indique, bueno, principalmente son los planos y las fichas técnicas, pero también cómo es el funcionamiento de cada uno de los sistemas. En el manual de sistemas se indica que hay, por ejemplo, chillers, hay bombas que funcionan específicamente para cada tipo de ambientes, se indica cuáles son los set points preconsignados en sistema en cuánto tiempo se ha logrado estos set points, cuál es la configuración de programación de operaciones de acuerdo a la estación del año, de acuerdo a los días de la semana, en sistema de aire acondicionado, ¿no? El manual de sistemas por la parte de iluminación igual indica cuáles son aparte de los planos que se cuentan generalmente en los dossiers de calidad y las fichas técnicas, también hay unas narrativas en cuanto a cuál es el funcionamiento de los sistemas, el nivel de luz es apropiado que se ha logrado, si hay controles, si hay sensores, cuál es el funcionamiento de estos, cada qué tiempo se activa, se desactiva, de modo que sirve de bastante ayuda para las personas de operaciones y mantenimientos. Igual, cuando hay un nuevo personal en operaciones o en mantenimiento, pueda revisar estos manuales y saber de primera mano, con un documento, cuáles son cómo funciona el edificio, ¿no? Y evitar demoras relacionadas a faltas de conocimiento o a una falta de transferencia de la información, ¿no? De los sistemas del edificio. Durante la etapa de construcción, como previamente hemos indicado, se realizan las revisiones y durante la construcción, por ejemplo, se pueden encontrar deficiencias que son, son muy amplias. Por dar un ejemplo, para la certificación LEED se requiere que los ductos de inyección de aire, de ventilación, estén correctamente sellados, evitar que el polvo entre, y durante las visitas que se hacen de comisionamiento se puede validar o ver si en la etapa de la construcción si es que estos se están cumpliendo o no. Si no se cumple, se indica en un documento, en un registro de observaciones, se hace el seguimiento de quién es la persona responsable que debería levantar esta observación y efectivamente se hace el seguimiento hasta que se cumpla y en la siguiente visita se valida. Durante la construcción, o bueno, ya en la puesta en marcha, había dado un ejemplo previo, que era los variadores de frecuencia, pero hay diversos sistemas que se evalúan. Por ejemplo, los chillers, la configuración de los chillers, se verifica que se llegue a la temperatura de set point de consigna tanto en los equipos como en la entrada y en la salida del chiller, cuál es el funcionamiento de la torre de enfriamiento que esté asociada a cada uno de los equipos. Se pide la información de las pruebas funcionales
a los contratistas. Los contratistas son quienes realizan estas pruebas. Nosotros acompañamos y validamos como una tercera parte que éstas estén realizadas tanto correctamente y se logren los criterios de sustentabilidad y de eficiencia que han sido requeridos para el proyecto. Y finalmente se ejecuta o se realiza un documento que es el reporte de comisionamiento en la etapa de construcción, indicando todos estos documentos previos. Ya teniendo nuestro edificio funcionando, que en la puesta en marcha se ha validado que cumple con los criterios de diseño y operaciones, ya cuando se tiene el edificio funcionando se hacen visitas periódicas dentro de los 10 meses, generalmente una visita al 5.º mes y otra al 10.º mes, para validar primero que se mantengan el funcionamiento de los sistemas de acuerdo a lo que ha sido indicado en la puesta en marcha. Se verifica que exista un cronograma de mantenimiento, los mantenimientos sean dados de acuerdo a este cronograma, y se valida que existe el manual de sistemas que previamente se realizó durante la etapa de construcción, que esto del manual de sistemas represente adecuadamente el funcionamiento que hay en el edificio. Por ejemplo, si hay algún cambio en algún uso, hay una actualización en las operaciones de algún sistema en específico, y el manual de sistemas debe representar este cambio, ¿no? Para que cualquier persona nueva que pueda revisar el edificio, quiera conocer a detalle, pueda revisar el manual de sistemas y en ello encontrar cómo está funcionando el edificio, y también como un tema de mejora continua para poder lograr no solo la mejor eficiencia energética, sino también unos mantenimientos y unas operaciones adecuadas. Durante la etapa de operaciones y mantenimiento, igualmente, los requerimientos del propietario se actualizan, igual las bases de diseño. Se realiza un programa de mantenimiento. En el programa se indica el calendario de cada uno de los sistemas que deben ser eh, revisados. El, el cronograma generalmente lo revisa cada uno de los contratistas con ayuda de las personas de operaciones y mantenimientos y con inputs también de la gente de comisionamiento. Por ejemplo, se valida que cada cierto tiempo existe un reemplazo de los filtros que ayudan a mantener una adecuada calidad de aire. En el caso de edificios de oficinas, se ven que los filtros número 13 cada cierto tiempo se deterioran, se llenan de polvo, para eso se realizan sus cambios. Se verifica que esto esté contemplado en los cronogramas de mantenimiento. En los mantenimientos que han sido realizados se verifica que estos han sido actualizados, y bueno, más adelante se hacen unas visitas. En las visitas se registra igual, si es que se encuentra alguna deficiencia. Por ejemplo, los filtros se han sido cambiados recientemente, deberían estar bien, y revisión de cada uno de los sistemas, ¿no? Principalmente cómo estaba operando, y revisión de los documentos de mantenimiento. Después se generan reportes de revisiones, se genera un reporte de registro de deficiencias que se han encontrado, un reporte de las deficiencias que han sido resueltas, y un reporte final de comisionamiento que incluye todos estos documentos previos. Finalmente se ejecuta un plan de recomisionamiento, que es decir, el comisionamiento a edificios que cuentan con un comisionamiento desde la etapa de diseño. Se hace un plan de recomisionamiento que es un seguimiento a las evaluaciones, ya no por un agente de commissioning, sino internamente por las personas de operaciones y mantenimiento del edificio, de modo que internamente puedan validar que cada cierto tiempo se están cumpliendo los criterios iniciales en eficiencia y en sustentabilidad. Bueno, esto ha sido todo el proceso de comisionamiento, que, como hemos visto, comienza desde la etapa de prediseño hasta la etapa de operaciones. Ahora, ¿cómo estos servicios que somos, por ejemplo, Brinda, se ayudan en la certificación LEED? De hecho, la certificación LEED tiene un requerimiento obligatorio, que es hacer un comisionamiento fundamental. En el comisionamiento fundamental, ¿qué te exige la certificación LEED? Que primero
tener cuáles son los requerimientos del proyecto, es decir, los criterios de eficiencia que se deben cumplir. Después, te exige que se genere este documento, se genere el BOD y que los requerimientos de ambos estén revisados por el agente de comisionamiento. Y en el diseño, hacer la revisión al 50% de los documentos, hacer la revisión al 95% de los documentos, y que generalmente no se tiene que hacer, o bueno, no es obligatorio en la etapa para el requisito de comisionamiento fundamental, pero sí es necesario si se quiere ganar el puntaje de o hasta los 6 puntos adicionales que se puede lograr por el Enhanced Commissioning. Durante la etapa de construcción, adicionalmente, para lograr el crédito de Enhanced Commissioning, se exige revisar las fichas técnicas de cada uno de los sistemas. Y al igual que en la etapa de diseño, se revisa que se validen, por ejemplo, criterios de eficiencia energética, adecuada extracción en cuartos en ambientes de estacionamiento, en cuartos de limpieza, que las luminarias sean de cierta eficacia, que la densidad de potencia se cumpla y que sea menor que una línea, que una línea base también indicada por el estándar ASHRAE. En diseño se realizan esos tipos de revisiones a los documentos. Por ejemplo, se revisa igual cuál es el factor del vidrio, si es que esto cumple o no cumple con ciertos criterios, aporta o no aporta, y qué tanto va a ser su efecto en la ganancia hacia el interior del edificio. También se acompaña ya con otros tipos de servicios que se entrelazan. Y en la etapa de implementación es principalmente las fichas técnicas. Ya todos los sistemas están diseñados, pero se valida que las fichas técnicas de cada uno de los sistemas cumplen también con los criterios que había indicado previamente, ¿no? Si hay sensor, que ver en la ficha técnica cuánto es la configuración que puede trabajar, la ficha técnica del sensor de CO2 también, que cumpla con ciertos criterios, y así se hacen revisiones a cada uno de los sistemas, de las fichas técnicas de los sistemas que son proporcionadas por el contratista, o durante la etapa de procura, de adjudicación, para validar varios diversos postores, ¿no? Y adicionalmente, ya en la etapa de operaciones, sí hay una revisión que realizar tanto a las operaciones, el mantenimiento y al entrenamiento. El entrenamiento, como había indicado, que se realiza por parte de los contratistas hacia las personas encargadas de operaciones y mantenimiento. Como agente de comisionamiento tenemos que validar que primero haya un índice de temas que se van a dar en esta charla, en este entrenamiento, que el entrenamiento sea dado, que participen las personas que están encargadas, responsables de operaciones y mantenimiento, y finalmente hacer un seguimiento para verificar o validar que ha habido un correcto entendimiento de cada uno de estos sistemas propuestos por los contratistas, ¿no? En caso no se pueda verificar que hay un correcto entendimiento, se debe realizar otro entrenamiento adicional para reforzar los temas que no han sido entendidos completamente. Y bueno, principalmente esos son todos
el flujo de trabajo para el comisionamiento. Bueno, previamente ya había indicado cuáles eran los reportes, pero aquí lo voy a indicar de una forma más puntual, ya no enfocándome en los sistemas para edificios de diseño y construcción, sino en general, porque el comisionamiento no solo ve edificios de diseño y construcción, sino también se puede hacer el comisionamiento a edificios existentes, es decir, a edificios que ya están funcionando y nunca se ha hecho ese servicio. También se puede ver, acompañar, hacer visitas, tener reuniones con cada uno de los involucrados y hacer todo el proceso. O edificios que han contado con un comisionamiento inicial, pero después no han seguido ningún tipo de seguimiento en el comisionamiento y quieren volver a hacer un comisionamiento. Y bueno, principalmente los edificios de diseño que empiezan desde la etapa de prediseño, en donde sí hay el comisionamiento, y los entregables en general, como previamente indicado, son los requerimientos del propietario, las bases del diseño, el plan de comisionamiento que se basa en tanto las bases de diseño como en los requerimientos del propietario, las especificaciones de comisionamiento para cada uno de los sistemas, la revisión de los diseños, la revisión de los submitan, lo de las fichas técnicas, el reporte de pruebas o validar que este reporte de pruebas se haya dado y cumpla con ciertos criterios, un reporte de observaciones y levantamiento de estas observaciones, el documento que es el manual de sistemas, el cual incluye las fichas técnicas de los equipos, los planos, que esto está también en el dossier de calidad, pero adicionalmente se indica en el manual de sistemas cuál es la operación que se va a dar por el sistema, por cada uno de los ambientes, cuál es el modo de funcionamiento, si el modo de funcionamiento varía de acuerdo a la estación del año, si es día de semana, días de fines de semana, para tener un correcto conocimiento no solo de qué es lo que hay en el edificio, sino cómo funciona en el edificio, y eso nos sirve mucho para entender que si hay algún problema en el futuro, qué medida tomar. Y en el registro de entrenamiento hay una revisión de las garantías y un reporte final de comisionamiento. Todos estos entregables se realizan en el servicio de commission. Bueno, en la etapa de operaciones, como he indicado, se realiza una revisión a los 5 meses y a los 10 meses, que es un requisito para la certificación LEED. En estas revisiones, primero se actualiza el manual de sistemas. En la visita se puede ver que ha habido alguna actualización en algún sistema o en la operación de algún ambiente, y lo cual repercute en una actualización de este manual de sistemas, y también una visita en el sitio, ¿no? Y se hace un checklist de observaciones, y las observaciones que se encuentran se indican en este documento, y posteriormente se hace una revisión para ver si es que han sido validadas, y igual en el documento se indica como un registro de observaciones levantadas. Similarmente es la visita al 10º mes de las operaciones, y con esto se termina todo lo que es el servicio de comisionamiento. Bueno, ya he hablado un poco primero de los beneficios del comisionamiento, después cómo es este proceso a manera general, después un poco más a detalle, indicando los entregables. Pero ¿hay algún estándar que indique o que dé los lineamientos para hacer todo este proceso? Pues sí, de hecho hay varios estándares, y cada uno de ellos se enfocan en algún sistema en específico o algún tipo de operación en específico. Por ejemplo, ASHRAE tiene dos estándares, dos guías para el comisionamiento. Uno es para el proceso de comisionamiento, en el cual en esta presentación ha sido abarcada de manera muy rápida, que hemos visto que inicia en la parte de prediseño hasta la etapa de operaciones, y todo el proceso de comisionamiento se realiza de acuerdo a esta guía de ASHRAE. De hecho, ASHRAE es una ayuda muy fundamental para poder realizar este servicio, porque indica en el manual de
del proceso de comisionamiento, cuáles son los sistemas que se evalúan, perdón, cuál es la forma de evaluar, en qué etapa, qué documentos se deben generar, quiénes son los responsables, a quién se entregan esos documentos. Y hay un estándar que es más técnico, que es el proceso de comisionamiento en el edificio y sus sistemas. En este estándar no solo se habla del proceso en general, sino ya se habla de forma detallada. Por ejemplo, si tengo fan coils, se tiene que revisar temperatura de entrada, temperatura de salida, en electricidad, el motor de este fan coil, si tiene prefiltro, si cumple con que sea el filtro number 6 o no, si solo es de agua fría, agua caliente, que tenga su banda en el termostato para que pueda funcionar en ambos de un modo cierto, que cumpla ciertos criterios de eficiencia energética, y así para cada uno de los sistemas. Por ejemplo, en el chiller se hacen revisiones en temperatura de agua entrada, de temperatura de entrada de agua helada, temperatura de salida de agua helada, igual temperatura de condensado de entrada, de salida, si hay variadores de frecuencia, poder, poder ver, hacer revisiones distintas en distintas cargas del edificio para ver que eso esté correctamente funcionando. El detalle es más técnico del estándar para el edificio y para sus sistemas, el 202-2013. En cambio, el 0-2013 es más del proceso, de los documentos, de los responsables. Y ambas guías se usan bastante para el proceso de comisionamiento. Nos ayuda o nos asegura a que el servicio se realice de forma correcta y poder lograr los beneficios que se han indicado en la forma, en la presentación al inicio, ¿no? Que es ahorro de energía, criterios de sustentabilidad, un correcto uso de los recursos y un manejo del tiempo también apropiado. Bueno, aparte de estas guías, existen guías adicionales. Por ejemplo, la guía 01 de ASRAE es para edificios, es para el proceso de comisionamiento de edificios nuevos, pero en edificios existentes existe la guía 02. En este caso la evaluación es distinta, ya los documentos que se generan en el caso del 02, los documentos que se generan y entregables son distintos, la forma de trabajo es distinta y hay que hacer visitas, una primera visita inicial, una segunda visita a detalle para conocer los sistemas y también te indica cuál es el procedimiento para la recolección de información, ¿no? Y de esta forma se pueden generar documentos en forma retrospectiva. Igual la guía 1 de ASRAE hay para cada uno de los sistemas. Uno es para el sistema de aire acondicionado, refrigeración, para edificios nuevos. Otro estándar se enfoca para los edificios existentes. Hay otro estándar para el entrenamiento del parte del contratista hacia la persona que va a funcionar, operar el edificio. Hay un estándar específico para el desarrollo del manual de sistemas que había indicado previamente. Y hay otro estándar que es para el control del tabaco. Y no solo, bueno, ASRAE enfoca para más que todo en los sistemas de aire acondicionado y climatización, pero también existen otros estándares para iluminación en el IESNA y para el envolvente en general, el NIBS, que es Building Enclosure, un estándar del envolvente que se enfoca en validar, primero considerar criterios de eficiencia para la envolvente en el vidrio, un SH que sea adecuado, un valor U, que esto esté indicado en los documentos o en las fichas técnicas. Las fichas técnicas deben indicar en una etiqueta cuáles son estos valores previo a la instalación, cuando se instale, hacer pruebas, y las pruebas ya son bien detalladas, no aplican mucho a la realidad local, pero en ese estándar te indica los detalles, por ejemplo, para pruebas en el caso de fuga de aire debido a, bueno, pues simplemente por la presión, en caso en ambientes donde hay lluvia, si es que hay penetración por el agua, o en caso donde hay otros tipos que hay un adecuado aislamiento por la temperatura. Hay diversas mediciones y test, pruebas que se realizan para el caso de las envolventes, ¿no? Pero no aplican mucho a la realidad local. Bueno, esos estándares sí son bien exigentes, hay que cumplir con aislamiento
de agua, de aislamiento térmico y también de fuga de aire, ¿no? De la presión, que no salgan fugas de aire. Bueno, dentro de nuestra experiencia en SUMAC, contamos con, principalmente la mayoría de edificios que son certificados LEED, cumplen con el Fundamental Commissioning, que es realizar las revisiones de los documentos, bueno, realizar el plan de comisionamiento, hacer las visitas durante la construcción y validar la puesta en marcha, ¿no? Y en edificios que apuntan al Enhanced Commissioning, adicionalmente se hacen revisiones durante la etapa de diseño, el 50 al 95%, revisión de los documentos de construcción y también revisión durante la etapa de operaciones. Y otro tipo de revisiones es para los edificios existentes, que en la presentación no lo he abarcado, pero en edificios existentes se hace un retrocommissioning, y en el retrocommissioning primero se evalúa un análisis inicial. Después de un análisis inicial se realiza una etapa de implementaciones, las implementaciones de las mejoras. Y una tercera etapa que es el ongoing commissioning o el seguimiento a validar que las implementaciones han sido de maneras correctas y estas cumplen o han cumplido los objetivos, ¿no? de eficiencia energética y de operaciones y de mantenimiento en general. Y en los ejemplos que voy a mostrar ahora son específicamente de ellos, ya que son los proyectos en donde se tienen datos reales, validados, de cuáles han sido las mejoras que se han logrado para cada uno de estos sistemas en cada uno de estos edificios. El primero de ellos es un centro comercial, el Centro Comercial Babahoyo, en donde en la etapa de análisis inicial se realizaron diversas medidas de eficiencia energética. La mayoría de ellas se basan en las implementaciones de nuevos sistemas, nuevos equipos, o también en las operaciones. A detalle podemos ver, primero, una mejora en los mantenimientos del sistema HVAC, segunda, una optimización en la configuración del chiller. Al optimizar la configuración del chiller se podría, y también del sistema de ventilación, se podría lograr un cierto porcentaje de ahorro de energía manteniendo los mismos equipos, solo cambiando la configuración. Instalar un sistema específico para un ambiente que era un ambiente de servidor, y de este modo no tiene que funcionar un sistema centralizado como lo hacía, de modo que de esta forma se reducen horas de operación del sistema central, solo funciona en equipo local, y si bien el equipo local va a consumir más energía, a nivel general se demostraba un cierto ahorro. Bueno, otro tema era ya la envolvente, un cambio por reemplazo, que se podía cambiar a un sistema un sistema que no cumplía con ciertos criterios de eficiencia, a uno que sí era eficiente, y por ende hacer cálculos de cuánto era esa diferencia en carga térmica y calcular el ahorro en energía, ¿no? Energía por año, debido a este reemplazo. Y también en el sistema de iluminación, una optimización en la configuración de las operaciones. Cada una de estas evaluaciones, de acuerdo al estándar ASHRAE, en la etapa de análisis, no solo se indican cuáles son las mejoras que se pueden hacer, sino también hay un cierto cálculo que se tiene que hacer para poder validar y poder ayudar al propietario de los proyectos, ayudar en tomar la decisión de si una mejora es o no rentable, ¿no? Porque se evalúa cuánto es el ahorro que se puede alcanzar y también cuánto es el costo de esta implementación, y por división se puede calcular sin considerar una tasa de la elevación del costo de la moneda. Se puede calcular simplemente cuánto es por la división el periodo de retorno, ¿no? Dividiendo el costo de los ahorros con el costo de implementación. Otro tipo de proyecto que hemos trabajado es en Lima, un edificio de oficinas que ha sido un edificio existente. Este edificio
tenía un requerimiento principal que era poder obtener la certificación LEED. Dentro de edificios existentes, como previamente indiqué, hay que cumplir con hacer el comisionamiento en edificios, el análisis, la implementación y la puesta y el ongoing commissioning, que es el seguimiento del comisionamiento. En este edificio se realizaron diversas optimizaciones, la principal de ellas también era el sistema chiller, la optimización, que nos ayudó a lograr una reducción significativa en el consumo de energía. Estos valores han sido los que se sustentaron. Esos valores están indicados también en los registros de consumo, que son proporcionados por la empresa de suministro de energía. O sea, lo que consume en el edificio es un valor real. El valor que se tiene es real, bueno, solo que está en un factor de conversión distinto, está en kBTU, pero en kilowatt hora se ingresan esos datos. Está la plataforma Energy Star es la que se ha utilizado, automáticamente hace el cambio por un factor de kilowatt hora a BTU, y demuestra que el edificio ha logrado un ahorro comparado con una media en un 47%, que es bastante. Si un edificio consume 100, es aproximadamente 50. Es bastante el ahorro que se ha podido lograr, lo que significa una gran cantidad de puntaje. De hecho, aquí se puede ver el valor. El edificio, el site EUI es Energy Utilization Index, que es el consumo de energía en área. Bueno, está en kBTU por pie cuadrado, bueno, son unidades inglesas. Pero el edificio está en 49.9, que es prácticamente 50. Tiene un ratio de 50. En cambio, la media, la comparación con la media, está en 93, es casi el doble, de 50 a 93, bueno, claro, 47% de diferencia. Es decir, sí se ha logrado una reducción importante en cuanto a compararlas con otros edificios, ¿no? Dentro del análisis de comisionamiento, una de las estrategias es hacer un benchmark con herramientas como la que se ha utilizado aquí, que es Energy Star. En este otro edificio también es existente, de forma similar, también se realizó logró una certificación para edificios existentes, una certificación LEED. Se realizó el servicio de comisionamiento en la etapa de análisis, de implementación y de seguimiento, y al final los resultados igual. Los valores de la factura indicaron una media de 47.6, donde el promedio para este tipo de edificios es de 69 y el ahorro logrado es de 31%. Bueno, si hay una pregunta, creo que acá en el chat ya he encontrado algunas, las puedo ir respondiendo, pero si tienen consultas adicionales también son bienvenidas. Perfecto, Dante, muchísimas gracias por la presentación. Creo que ya estamos en la parte final. Has dado unos tips muy interesantes, especialmente en los dos últimos edificios que son de Alpina, si no me equivoco, que es una de nuestras empresas miembro. Te voy a leer las preguntas. La primera es de Renzo, que fue en la parte que estabas explicando lo de ASHRAE, y quiere saber si para el caso del fan coils se considera el tipo y los valores de regulación de las válvulas de presión independiente IO Circuit Setters de acondicionamiento manual. Bueno, en los fan coils lo que se evalúa es primero llegar al set point de consigna, la temperatura de entrada, el filtro que tiene y el consumo en la potencia del ventilador, ¿no? Al final el fan coil es un ventilador que suministra agua, y también cuál es la configuración de funcionamiento. De hecho, para que esto sea un poco más automatizado, debería estar asociado, que en algunos proyectos está,
asociado a sensores de movimiento. Es decir, cuando el sensor de movimiento detecta presencia, automáticamente se activa el fan call. De esta forma funciona cuando es requerido en el ambiente, y cuando ya no se detecta presencia, después de un tiempo se apaga el fan call. Esto se logra en específicos sensores que activan o que tienen una señal para activar o desactivar no solo la iluminación, sino también la entrada en fan call. De esta forma se logra la mayor eficiencia energética. Y claro, el funcionamiento no es manual, es automatizado. Perfecto, creo que con eso respondes muy bien la pregunta. La siguiente pregunta es de Marco Peteda y quiere saber si para los edificios existentes es muy frágil agregar válvulas de balanceo para aire acondicionado, reduciendo cerca del 25% los consumos de energía en aire acondicionado. ¿Han trabajado de esta manera? Ya en edificios existentes, la forma de reducir el consumo en aire acondicionado, el caso cuando tiene chillers, es disminuyendo o regulando el consumo de las bombas de acuerdo a la demanda. Por ejemplo, hay válvulas por ejemplo, el suministro puede ser a un caudal constante siempre, toda la demanda, o bien regularla de acuerdo a la necesidad. Esa necesidad se evalúa con un diferencial de presión. El diferencial de presión activa a una bomba que tiene un variador de frecuencia, y para que esté balanceado se utilizan estas válvulas que regulan las presiones adecuadas, los caudales. De esa forma se logra bastante ahorro de energía, principalmente las bombas. Y sí, en edificios existentes, de hecho, hay muchos que no cuentan con variadores. Si se implementan los variadores, si se implementan los diferenciales de presión, tienen una ubicación específica. Los contratistas, de hecho, son los especialistas, pero sí, implementando ciertas estrategias se puede lograr bastante ahorro de energía. Y no solo en cuanto al agua, sino también a la temperatura de consigna, de entrada, pero ya va a depender de qué tan capaz es el diseño de acoplarse a un incremento, por ejemplo, en las diferencias de las temperaturas de entrada y salida, que normalmente se trabaja a 10 en Fahrenheit, se suba a 12, qué tanto el sistema puede ser o puede responder a esas variaciones, y eso puede ayudar también de alguna forma, sin tener que cambiar el sistema, sino las configuraciones, en lograr una mayor eficiencia, sí. Y el porcentaje se tiene que evaluar caso a caso, pero sí, hay muchas formas que se pueden implementar en edificios existentes. Perfecto. Por ahora no hay más preguntas. No sé si alguien quiere aprovechar estos últimos minutos para abrir su micrófono de repente o para escribir sus preguntas en el chat box. No, creo que no. Ok, Dante, muchísimas gracias por la presentación. Ha estado muy completa, con muy buenos ejemplos, mucha información muy relevante. A todas las personas que se han podido conectar esta mañana, muchísimas gracias. Recuerden que pueden volver a ver la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, que va a estar a partir de mañana, si no me equivoco. Ya pueden encontrarla a partir del lunes mejor. Muchísimas gracias, y con eso damos por finalizado el webinar de hoy. Gracias. Gracias, Dante. Gracias a todos.